Hola, vamos a comenzar rezando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a comenzar un nuevo artículo, el artículo 4, que dice: Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Vamos a entrar al núcleo de nuestra fe. Este misterio pascual de Jesucristo. ¿Por qué es tan importante el misterio pascual? Como ustedes saben, el misterio pascual comprende la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. ¿Por qué es tan importante? Porque es el designio de salvación de Dios para nosotros. Jesucristo, con su muerte, nos libera de la esclavitud, de nuestro pecado y de nuestra muerte. Jesucristo, con su misterio pascual, nos salva, nos redime. Por eso es tan importante este artículo que vamos a ir desarrollando. Las circunstancias de su muerte han sido narradas en los evangelios. Y el catecismo nos va a poner primero como los antecedentes que llevaron a la pasión y muerte de nuestro Señor. Y comienza hablándonos de Jesús e Israel. Desde que Jesús comenzó su ministerio público, empieza a tener problemas con los fariseos y con los partidarios de Herodes, con los sacerdotes y con los escribas. Y entre ellos hasta se ponen de acuerdo para perderlo. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el problema de Jesús e Israel? Bueno, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, piensan que sus obras, lo consideran que por sus obras, por ejemplo, la expulsión de los demonios, el perdón de los pecados, el que haga curaciones en sábado, el que tenga interpretaciones originales acerca de la ley, el que se codie o vaya a comer a casa de publicanos y pecadores, el que perdone, por ejemplo, a prostitutas, a recaudadores de impuestos, etcétera, pues realmente se les hace a ellos pues una persona pues sospechosa de posesión diabólica, se le considera blasfemo, que hace un falso profetismo, etcétera. Todos estos crímenes son castigados en la ley judía con la muerte. Y entonces, pues así vemos cómo Jesús, por todas estas acciones, pues empieza a encontrar desde el principio de su ministerio, pues muchas oposiciones con los de su raza. Jesús, digamos que atenta contra tres
grandes pilares de instituciones esenciales del pueblo judío. En primer lugar, contra la sumisión a la ley en toda la integridad de sus prescripciones y también para muchas de las tradiciones orales de la interpretación de la ley que habían ido recibiendo los fariseos. Entonces, en primer lugar, todo lo que es la integridad de la ley. En segundo lugar, contra el carácter central del Templo de Jerusalén. Del Templo de Jerusalén como el lugar santo donde habita Dios. Y en tercer lugar, también como que parece actuar contra la fe en un Dios único, cuya gloria el hombre simplemente no puede compartir. Entonces, estos tres pilares esenciales del pueblo elegido, se puede decir que se ven cuestionados o pudiera ser como que Jesús estuviera actuando en contra de ellos. Y vamos a ir viendo cada uno de estos tres. Jesús y la ley. Fíjense que en realidad Jesús no vino, como él dijo, a abolir la ley dada por Dios, dada por Dios a Moisés, sino que al contrario, él dijo, no, yo no he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o un ápice de la ley sin que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos menores y así lo enseña a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Esta es la interpretación que Jesús da de la ley. Es decir, para él la ley es muy importante, tanto así que el que no la cumple, pues va a ser el menor en el reino de los cielos. Y al contrario, va a ser el grande en el reino de los cielos el que la cumpla. Y él, en realidad, es el que viene a ejecutar de una manera más íntegra esta ley. Y él va a ser el que con su muerte redima todas las transgresiones que ha habido a la ley. Jesús fue considerado por los judíos como un rabí, es decir, como un maestro, una persona que enseñaba en las sinagogas, que enseñaba con autoridad, pero él en muchas ocasiones puso argumentos que discrepaban con la interpretación que los fariseos, que los rabinos de la época daban acerca de la ley. Y aunque su palabra no revoca la ley, sino que le viene a dar una interpretación definitiva, sí desaprueba, sí cuestiona pues muchas tradiciones humanas que se habían puesto por encima de la ley que Dios había mandado. Y Jesús mismo lo dice, ¿no? Es que ustedes tienen tradiciones humanas que anulan la palabra de Dios. Por ejemplo, ustedes dicen que pues hay que dar la ofrenda al templo y que si uno da sus ofrendas al templo, ya no tiene que pues cuidar, ayudar a los padres. Y dicen, no, ustedes están muy equivocados en estas interpretaciones. Entonces, Jesús sí cuestiona esa interpretación que tienen muchos de la ley, una interpretación que es errónea y, por ejemplo, viene a cuestionar
la pureza de los alimentos. Él dice, espérense, lo que hace impuro al hombre no es lo que entra de fuera. Lo que hace impuro al hombre es lo que sale de él. Y con esto venía a decir que eran puros todos los alimentos. Y también, por ejemplo, tiene muchas discrepancias con la observancia del sábado. Jesús muchas veces recuerda que no se quebranta el sábado, el descanso del sábado, cuando se hace una obra de caridad, cuando se hace un servicio a Dios o cuando se hace un servicio al prójimo. Y esto, pues para los judíos era realmente algo grande. O sea, para ellos el sábado se tenía que guardar religiosamente. Aunque Jesús los cuestiona, ¿no? A ver, si se les cae un burro en sábado, ¿ustedes no lo sacan? ¿Cómo a esta que Satanás la tiene atada desde hace tantos años no podemos curarla en sábado? Entonces, como ustedes se dan cuenta, Jesús, aunque habla claramente sobre que hay que cumplir la ley y que el que es grande en el reino de los cielos va a ser el que la cumpla y el más pequeño va a ser el que no la cumpla, sin embargo, viene a dar una interpretación que para los fariseos, para los rabís de la época, pues era totalmente incomprensible. Luego, también está el templo, ¿no? Pareciera también como que Jesús viniera a estar en contra del templo. Y sin embargo, es todo lo contrario, así como con la ley. Jesús lo que vino fue a cumplir esa ley y a llevarla a su plenitud. También Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Y lo podemos ver en su vida. José y María lo llevan a los 40 días de nacido a presentarlo en el templo. A los 12 años, ¿se acuerdan cuando se pierde en el templo? En realidad, quiere llevar allí, quiere ocuparse de los asuntos de su padre. Durante su vida oculta, todos los años religiosamente subían con sus padres al templo. Y durante todo su ministerio público, Jesús muchas veces hizo peregrinaciones a Jerusalén, sobre todo en las grandes fiestas judías. El templo para él, por lo tanto, era la casa de su padre, era un lugar privilegiado para el encuentro con Dios. Y por eso, cuando ve a los mercaderes en el templo, se indigna y los saca, les tumba a los cambistas el dinero, tira las mesas donde estaban los animales, etc. ¿Por qué? Porque para él es la casa de oración, es la casa de su padre. Sin embargo, Jesús es acusado de hostilidad hacia el templo. ¿Por qué le dicen que es hostil al templo? ¿Por qué? Primero porque predice que va a ser destruido, que no va a quedar piedra sobre piedra. Y esta es una de las causas que va a hacer que se precipite, ahora sí que su pasión y su muerte. El templo, o sea, cuando Jesús predice la destrucción del templo, por un lado lo hace a un nivel histórico, 40 años después de que Jesús hace esta predicción, es decir, en el año 70 después de Cristo, realmente el templo es destruido por el emperador Tito. Pero no solo Jesús se refiere en la destrucción del templo a un nivel histórico, sino que él también se pone él como el templo y dice, destruyan este templo, y se está refiriendo a él, destruyan este templo
y en 3 días lo reconstruiré. Él se presenta también como la morada definitiva de Dios en medio de los hombres. Dice, llega la hora en que, ¿se acuerdan con la samaritana? En que les dice, llega la hora en que ya no adorarán al Padre en Jerusalén, ni en otro lugar. Los adoradores que el Padre quiere son los son en espíritu y en verdad, no necesariamente en un lugar. Entonces, imagínense, para los judíos que el templo era lo más importante, de repente llega Jesús y les dice, por un lado, que se va a ser destruido, que no va a quedar piedra sobre piedra. Y luego, encima, él se pone como por encima del templo, ¿no? Y le empieza a decir, pues que no hay que, ya no se va a necesitar adorar a Dios en un monte, estrictamente en un solo lugar. Y por otro lado, también Jesús parece como que atentara contra la figura del Dios único de Israel. Acuérdense que Dios para los judíos era alguien de que ni siquiera se podía nombrar, ¿no? Por eso no decían la palabra, ¿no? Y imagínense a Jesús, pues que escandaliza a los fariseos comiendo con publicanos y pecadores. Pero lo que lo escandaliza más no es solo que coma con publicanos y pecadores, sino que él como que una su actitud al pensar de Dios. O sea, como que Jesús le está diciendo, espéreme, es que Dios ama a los pecadores. Yo he venido a... El médico no busca curar a los sanos, sino a los enfermos, ¿no? Y luego viene a criticar o a decir que algunos se tienen por justos y desprecian a los demás. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de cuando está el publicano y el fariseo en el templo? Y el fariseo está ahí, se pone enfrente y dice, pues que él es muy bueno, que él no es paga la menta, el anís, cumple con todos los preceptos y que no es como ese publicano que está allá. Y Jesús les dice, no, yo les aseguro que ese publicano bajó a su casa purificado y el fariseo no. Es decir, los fariseos se tenían por justos, se tenían que estaban como por encima del resto de las personas y por supuesto de los publicanos, ¿no? Y Jesús viene a decirles, no, espérenme, Dios no piensa como ustedes. Dios quiere misericordia y no sacrificios. Y perdonar los pecados, cuando Jesús perdona, no solo come con los pecadores, sino que además dice que perdona los pecados, entonces sí, los fariseos, las autoridades de Israel se escandalizan. ¿Por qué? Porque ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Entonces, al decir que Él perdona los pecados, para ellos estaba haciendo una blasfema terrible porque ellos consideran que era un hombre, se estaba igualando a Dios. Piensen lo que en la mentalidad de los judíos significaba esto. Jesús no solo viene a decir que Dios quiere a los pecadores, no solo viene a decir que Dios es misericordioso con ellos, no solo dice, se declara que es capaz de perdonar los pecados cuando pues solo efectivamente los pecados solo lo puede perdonar Dios,
sino que además dice que él es más que Jonás, más que Salomón, más que el templo. Por ejemplo, dice, antes que Abraham naciese, era yo. O también dice, la reina de Saba se levantará en el día del juicio, porque ella se vino a ver a Salomón, la sabiduría de Salomón, y yo que soy más que Salomón, pues aquí no me hacen caso, ¿no? Y en el día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y yo soy más que Jonás. Y luego, todavía para el colmo, Jesús viene a decirles, el Padre y yo somos una sola cosa. Llama a Dios Padre y además se identifica y dice que es una sola cosa con él. Entonces, para los fariseos realmente Jesús estaba pues atentando contra la figura de Dios que tenían ellos. Entonces, si uno toma en cuenta esto, o sea, la ley, la interpretación de Jesús de la ley, el templo y luego la visión que tenían de Dios, pues efectivamente es que Jesús estaba atentando pues contra lo más grande de su religión. ¿Qué es lo que pasa entonces? Vamos a ver ahora todo lo que es el párrafo segundo, que es Jesús murió crucificado. Entonces vamos a empezar viendo el proceso de Jesús, en segundo lugar, la muerte redentora, y en tercer lugar, Cristo, cómo Cristo se ofrece al Padre por nuestros pecados. Vamos a ver entonces, ya teniendo en cuenta lo anterior, podemos entender un poco mejor que se diera este proceso de Jesús. Hay que decir que entre las autoridades religiosas de Jerusalén hubo muchas disensiones, no se ponían de acuerdo a propósito de Jesús. Y esto sucedió durante mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Unos decían, no, es que este hombre no viene de Dios. ¿Por qué? Porque no guarda el sábado. ¿Por qué? Porque come con pecadores. Porque perdona prostitutas. Porque se hace igual a Dios. Y luego por otro lado otros decían, pero es que un hombre pecador no puede hacer todas estas señales milagrosas que nosotros vemos que hace. Entonces, realmente había pues muchas disensiones, contradicciones, no se ponían de acuerdo, muchas divisiones a causa de Jesús entre las autoridades. Y podemos ver, por ejemplo, cómo Nicodemo, como José de Arimatea lo apoyaban, pero así como ellos, muchos otros. Y luego había otro grupo grande que temían que si la gente empezaba a creer en él, iban a venir los romanos y destruirían el lugar santo y su nación. Tanto es así que dice en el Evangelio que el sumo sacerdote Caifás les propuso, profetizando, que era mejor que uno muriera por el pueblo y no que pereciera toda la nación. El Sanedrín declara a Jesús reo de muerte, pero fíjense que cuando lo declara reo de muerte, lo declaran reo de muerte por blasfemo. ¿Por qué? Porque se hace como Dios. Porque atenta contra el templo, porque decíamos, no interpreta diferente la ley. Pero realmente, cuando lo llevan ante los romanos, de lo que lo acusan es de revoltoso, ¿no? De que iba a ser una revuelta política. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque los judíos no tenían la capacidad de condenar
a muerte a nadie. Y entonces tenían que recibir de los romanos la posibilidad de condenarlo a muerte. Ahora, el catecismo nos dice que los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús. Es decir, no se les puede atribuir a los judíos la responsabilidad todos los judíos, la responsabilidad que tuvieron los judíos de Jerusalén. Y en el Evangelio, ustedes se acuerdan que, por ejemplo, cuando los judíos, ahora sí que acarrean a la muchedumbre para que busquen crucificar, ¿no? Y ahí están soliviantando y decirles que no suelten a Barrabás, sino que suelten a Barrabás, que no suelten a Jesús, y le están ahí picando para que digan crucifícale, crucifícale. ¿Y qué hace Jesús después? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también Pedro, cuando después de Pentecostés les predica, dice, sus jefes actuaron así por ignorancia. Entonces, efectivamente, unos judíos concretos en la historia pidieron la muerte de Jesús. Pero estos judíos, primero, no fueron todos los judíos, y estos judíos realmente actuaron por ignorancia. Entonces, el catecismo nos dice, no se les puede atribuir a ellos la muerte de Jesús, porque muchas veces se les puede como catalogar como los culpables, ¿no?, de la muerte de Jesús. Es más, ellos mismos dijeron, pues caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y qué dice Jesús? No, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes entonces los culpables de la muerte de Jesús? Todos los pecadores. Todos los pecadores somos los autores de la pasión de Cristo. Los instrumentos de las penas que tuvo que soportar Jesús somos los pecadores. Y nosotros, cristianos, somos más culpables de la muerte de Jesús porque nosotros sí ya conocemos. Nosotros se puede decir que somos, cada vez que pecamos, somos los que estamos crucificando de nuevo a Jesús, el Hijo de Dios. Porque Jesús muere para redimirnos de nuestros pecados. Así que, dice el catecismo, nosotros es necesario reconocer que nuestro crimen es mayor que el de los judíos. Porque según el testimonio del apóstol, de haberlo conocido, es decir, San Pablo en Corintios dice, de haberlo conocido, ellos no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. Y nosotros no podemos decir eso, porque nosotros hacemos profesión de que creemos en Él. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Nosotros hacemos profesión de creer en Jesús. Y sin embargo, nosotros, cuando pecamos, estamos renegando de Él con nuestras facciones. Nosotros, de alguna manera, ponemos nuestras manos, dice el catecismo, criminales sobre Jesús. ¿Con qué? Con nuestros pecados. Entonces, no hay que acusar a los judíos
de la muerte de Jesús. Realmente todos los pecadores somos culpables de su muerte. Creo que, bueno, hasta aquí lo dejamos por hoy, y continuaremos ya después con este siguiente punto. Vamos entonces a rezar para dar gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.